He decidido seguir a Cristo. Si usted me pregunta, pastor, ¿quién es el autor de esta canción? Bueno, yo tendría que decirle que este es un himno cristiano de hace muchísimos años que ha sido cantado y adaptado a diferentes géneros. Pero este himno cristiano se originó en la India. Sus letras están basadas en las últimas palabras de un hombre de Assam, al nordeste de la India, quien junto a su familia, por la predicación de un misionero, se convirtieron al Señor. Mas, cuando el jefe de la aldea se enteró de esto, llamó a este hombre, junto con su familia, y le propuso renunciar a su fe. Y si él no lo hacía, su familia moriría. La respuesta de aquel hombre creyente fue comenzar a cantar las letras de este himno. He decidido seguir a Cristo. Entonces, el jefe de la aldea, ordenó a sus arqueros que mataran a sus 2 hijos. El hombre creyente, y después de él ver esto, el jefe continuó amenazándole con matar a la esposa. Este hombre siguió cantando: he decidido seguir a Cristo. Cuando están a punto ya de asesinar a la esposa, él dijo: he decidido seguir a Cristo. La cruz delante, el mundo atrás. Y eso era lo que él repetía continuamente. Finalmente los arqueros mataron a la esposa, lo asesinan a él, y años después, este jefe de esta tribu, reflexionando en este momento, en ese episodio, en esa circunstancia, dice: wow, yo también pertenezco a Cristo. Y la buena noticia es que tanto él como toda la tribu se convirtieron al Señor. Entregaron su corazón, entregaron su vida a Cristo. Y todo esto debido a esta frase de este hombre: he decidido seguir a Cristo. La cruz delante, el mundo atrás. ¿Y por qué comenzamos de esta manera? ¿Por qué iniciamos Apuntes Teológicos de esta manera? Bueno, sencillamente porque hoy voy a hablarles de un aspecto muy importante para el ser humano, para toda persona, para sea creyente o no. Es importante el saber cómo tomar buenas decisiones. Esta es una pregunta que nos ha perturbado durante todo nuestro tiempo de vida. ¿Cómo tomar buenas decisiones? ¿Cuál es la decisión correcta? ¿Cómo debo hacer las cosas? Son preguntas que nos hacemos a diario. Según nos dicen algunos psicólogos, dicen que el ser humano tiene que tomar 300 decisiones al día aproximadamente. Eso va desde que usted decide levantarse o no, desde que decide despertarse o no, desde que decide vestirse o no. Todas esas decisiones están incluidas en su día, y eso significa que usted tomaría aproximadamente unas 300 decisiones diarias, según algunos estudiosos. Pero la Biblia nos habla de cómo tomar decisiones. La Biblia nos da alguna instrucción. La Biblia nos señalará específicamente qué lineamientos debo de tener para tomar buenas decisiones. Claro que sí, la Biblia tiene respuesta para todo. En toda nuestra vida, la Biblia siempre va a dar una palabra. La Biblia siempre tiene una respuesta para usted y para mí. Así pensemos que no es posible que la Biblia hable de tomar decisiones, sí, y nos las muestra a través del Señor Jesucristo. Por eso le voy a pedir que vaya rápidamente a su Biblia. Todo lo que nosotros tratemos en este programa Apuntes Teológicos, usted tiene que hacer como los hermanos de Berea. Vaya a la Biblia y verifíquelo. No se quede solamente con lo que acá le podamos ofrecer. Así que vaya a su Biblia, por favor, y por supuesto una lápiz y papel, y porque este programa es Apuntes Teológicos, entonces comenzamos desde este momento. Lucas 6, 12 al 19. Lo voy a repetir. Vaya a su Biblia, por favor, al libro de Lucas, capítulo 6, versículo 12 al 19. Y el tema, para los que me están escuchando en este momento por su programa Apuntes Teológicos aquí en la 92.1 FM, es cómo tomar buenas decisiones. El libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, dice en el verso 12, lo voy a leer en esta versión Biblia de las Américas: en esos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios.
Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos. Subraye esa frase allí en su Biblia, por favor. Escogió a 12 de ellos, a los que también le dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien también llamó Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, al que llamaban el Celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Descendió con ellos y se mantuvo en un lugar llano, y había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, en toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían ido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados. Y toda la multitud procuraba tocarle, porque de él salía un poder que a todos sanaba. Lo primero que debemos de notar aquí, hermano y hermana que me escucha en esta mañana, que usted quiere aprender, que quiere conocer, profundizar, escudriñar sobre las Escrituras, es que el verso 12 nos habla de un hábito, de una relación continua de nuestro Señor Jesucristo. El verso dice: en esos días Él se fue a un monte a orar. La hilación de pensamiento nos dice que esto no era algo que se hacía de vez en cuando, sino que el Señor Jesucristo constantemente se retiraba a estos lugares a orar. Y el evangelista Lucas escribe de una forma tal que nosotros podamos entender que el Señor Jesucristo, ese hábito de oración era continuo en su vida. No se trata de que él tomaba decisiones que él oraba cuando tenía que tomar alguna decisión, sino que continuamente su hábito, su vida, era una vida de oración. Entonces, fue al monte a orar. No era la primera vez que el Señor lo hacía, ni fue un hecho fortuito, como acabo de decir. Era una costumbre, era una relación. El Señor oraba antes y después de tomar decisiones. Nosotros debemos de aprender, como así debe ser, en un primer momento, que antes o después de tomar una decisión nosotros debemos orar. Antes oramos para tomar la decisión y después oramos por la decisión tomada. La Biblia no nos habla de un tiempo de oración. Por eso es que el Señor en ninguna parte de las Escrituras dice que Jesucristo pasaba 2, 3, 4, 5 horas. Hay frases de la palabra que dicen que Él pasó toda una noche orando, pero no nos da un tiempo específico de oración, ya que lo importante no es el tiempo. Y escúcheme bien, lo importante no es el tiempo, sino la relación, la calidad de su oración. Eso es lo importante. La oración de Jabes es una oración más corta que usted puede conseguir en el libro de Crónicas, mas sin embargo esa oración tan corta, tan sencilla, pero tan precisa, tan profunda, nos habla de ese tiempo de calidad con Dios. Usted puede pasar 2, 3, 4 horas orando y pueden ser repeticiones, más puede tomar 15, 20 minutos o el tiempo que usted decida, pero una oración de calidad, porque es un tiempo de calidad que pasamos con el Padre. Es un tiempo de calidad que pasamos con Dios. Y voy a llevar este ejemplo a nuestra vida cotidiana. Cuando nosotros hablamos con nuestros hijos, si tal vez somos personas muy ocupadas, tenemos demasiado trabajo, pero cuando vamos a hablar con ellos o ellos quieren conversar con nosotros, aprovechamos ese tiempo, aprovechamos el tiempo de calidad de padre e hijo, de esposos. Es aprovechar ese tiempo. Y el Señor Jesucristo lo sabía hacer. Él se iba a esos montes a orar, no a repetir, no a divagar en su mente, sino era pasar tiempo de calidad con el Padre, tiempo de calidad con Dios. Entonces, en Lucas, nosotros estamos viendo que el Señor escoge a 12 discípulos. Esa era una decisión muy importante. Y, por supuesto, nosotros podemos ver que Él tomaba decisiones correctas. Tal vez en su opinión y la mía no era la mejor decisión haber elegido a estos 12 hombres. Estos 12 hombres se equivocaron, cometieron errores, fallaron en muchas oportunidades. Pedro lo negó, Judas lo traicionó, Tomás no creyó. Pero yo voy a demostrarle a través de las Escrituras en esta mañana que el Señor Jesucristo tomó la mejor decisión, una buena decisión, porque Él decide o toma la decisión basado en algo muy importante que al final
de este mensaje yo se lo voy a transmitir, yo se lo voy a decir. Vaya rápidamente también a Isaías, vamos a tomar algunos pasajes como base para nosotros. Isaías 30:21 dice: tus propios oídos oirán una palabra detrás de ti que diga, este es el camino, anden en él. En caso de que ustedes se fueran a la derecha o en caso de que ustedes se fueran a la izquierda. Isaías 30:21. Allí está hablando el profeta diciéndonos a nosotros que quién es el que habla, quién es el que nos da esa palabra. Bueno, Dios. Pastor, pero es que yo nunca he escuchado la voz de Dios. Pastor, ¿cómo sé yo que Dios me está hablando? Bueno, sencillo, hermano. Usted tiene un canon que contiene 66 libros. Y esos 66 libros son la voz de Dios vigente en nuestra vida en este tiempo. Si usted lee su Biblia todos los días, Dios le habla todos los días. Si usted escudriña la palabra de Dios, Dios le tiene un consejo sabio todos los días. Y aquí Isaías dice, esa voz, esa palabra, nos dirige por el camino correcto. Eso significa que cuando yo tengo que tomar alguna decisión, yo tengo que irme al libro que me va a dar la palabra, que me va a dar la guía, la dirección hacia el camino correcto. Entonces dice la palabra de Dios en Lucas que Él escogió a 12 personas. Esto significa, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo es nuestro mejor ejemplo a seguir en esta vida tan difícil y tan compleja. ¿Qué parámetros usó el Señor para elegir a los 12? El Señor Jesucristo en ningún momento le dijo a ellos, bueno, envíeme un correo electrónico, mándeme un currículum. No, el Señor no vio nada de eso. El Señor no tuvo ningún parámetro humano para elegir a estas 12 personas. Y ahí va muchas veces mi choque con algunos psicólogos, algunos psiquiatras, algunos coaching, que le dicen a la persona, bueno, analice la situación para que tome la mejor decisión, pero muchas veces no tenemos el tiempo, no sabemos cómo analizar esa situación. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo el Señor analizó que estos 12 hombres eran las 12 personas correctas para trabajar en su ministerio? Y tengo que decirles a ustedes que durante muchísimo tiempo tuve que orar al Señor y decirle, Señor, por favor, dime cómo yo tengo que transmitir este mensaje, cómo yo tengo que enseñar de una forma efectiva el hecho de tomar decisiones correctas. Bueno, el Señor fue claro y fue directo conmigo y me dijo, sencillamente, para tú poder tomar buenas decisiones, tú tienes que, como primera cosa, conocer cuál es tu propósito. Y muchos cristianos, muchas personas toman malas decisiones porque no conocen cuál es su propósito. Porque tus decisiones tienen que estar basadas, tienen que estar condicionadas de acuerdo a tu propósito. Tus decisiones no pueden estar basadas en emociones, tus decisiones no pueden estar basadas en circunstancias, tus decisiones no pueden estar basadas en situaciones del momento. Me molesté, entonces tomé esta decisión. No, me siento gozoso, me siento alegre, me siento feliz, el Señor es mi fortaleza, entonces tomo esta decisión. No, su decisión, mi decisión, tienen que estar basadas de acuerdo a nuestro propósito. Pero ¿cuál es el problema, pastor? Que yo no sé cuál es mi propósito. Entonces, lo primero que debemos hacer es comenzar desde allí. Comenzar a orar, comenzar a decirle, Señor, dime cuál es mi propósito. Cuando usted tiene claro su propósito, usted va a saber elegir de una forma correcta. Ahora, escuche esto. Nuestro Señor eligió bien debido a que conocía cuál era su propósito. Él fue el único en descifrar las 4 preguntas que aquejan a todo ser humano, que aquejan a todo hombre y a toda mujer. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y cuál es mi propósito en la tierra? Esas 4 preguntas aquejan la mente de todo ser humano, de toda persona. Algunos de ustedes pensarán y me dirán, bueno, pastor, pero Él, el Señor Jesucristo, sabía tomar decisiones porque Él era el Hijo de Dios. Él no tiene los errores que tengo yo. Pero déjeme decirle algo, hermano y hermana, que tal vez usted está olvidando. Nosotros pasamos a ser hijos de Dios por adopción, un proceso de adopción, pero somos hijos de Dios.
Eso significa que tenemos todas las mismas ventajas, todas las bendiciones que tuvo nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice que somos coherederos con Cristo. No solamente en las cosas materiales, en sabiduría, en inteligencia, en capacidad. Eso va a significar, como dice en Efesios 1:4, que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. En Efesios 3:6 también dice, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de las promesas de Cristo Jesús mediante el Evangelio. Y Romanos 8:17 nos dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Eso significa que no cabe la pregunta, no cabe la excusa de que Jesucristo era el Hijo de Dios y por eso Él sabía cómo tomar buenas decisiones. No, Él efectivamente era su Hijo, sabía cómo tomar decisiones, pero porque Él elegía, nuestro Señor elegía de acuerdo a su propósito, no de acuerdo a las circunstancias. Entonces, vamos a hacer una pausa en un momento, pero antes de irnos quiero decirle 4 aspectos importantes. El Señor Jesucristo eligió a sus discípulos no de acuerdo a sus necesidades, sino de acuerdo a su propósito. Eso quiero que usted lo recuerde. El Señor no eligió a sus discípulos por sus actitudes, con C o con P, con sus actitudes o aptitudes, sino de acuerdo a su propósito. Dios nos escoge no de acuerdo a lo bueno que somos, sino de acuerdo al propósito que tenemos. Para elegir bien, debes conocer tu propósito en Cristo. Entonces nos vamos a un corte musical y ya regresamos con el tema cómo tomar buenas decisiones. Bueno, y continuamos aquí en Apuntes Teológicos y con el tema de esta mañana referente a cómo tomar buenas decisiones. Entonces, para los que nos sintonizan en este momento, estamos tomando un pasaje en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 12 al 19, donde vemos cómo el Señor eligió a 12 de sus discípulos, lo que iban a ser sus discípulos, y cuál fue el resultado de esa elección. Okay. Ya tomamos también como base a Isaías 30:21, que nos dice que hay una voz, o decía el profeta Isaías, hay una voz detrás de ustedes que le guía si nos queremos ir a derecha o izquierda, pero hay una voz que nos guía. Y se lo contextualicé en nuestro tiempo, y esa voz es la palabra de Dios, la palabra escrita, la Biblia, es esa voz que nos dirige. También hablamos de las 4 preguntas que aquejan a todo ser humano, a toda persona en este tiempo y durante todo el tiempo aquí en la tierra. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi propósito aquí en la tierra? Tomamos como base algunos pasajes bíblicos que nos afirman nuestra identidad como hijos de Dios, porque les planteaba que para poder tomar buenas decisiones, lo primero que tengo que saber yo es o conocer cuál es mi propósito. Si yo no conozco cuál es mi propósito, si yo no sé para qué estoy aquí en la tierra, si yo no sé cuál es el propósito que Dios tiene para conmigo, va a ser muy difícil que yo tome buenas decisiones, porque tal vez mis decisiones van a estar basadas en mis necesidades y no en el propósito. Entonces, les refería también que el Señor eligió a sus discípulos no de acuerdo a sus necesidades, sino de acuerdo a su propósito. El Señor no eligió a sus discípulos por sus actitudes o actitudes, sino de acuerdo a su propósito. Dios nos escoge no porque usted y yo seamos buenos, porque más de uno llegó al Evangelio y no tenía ni una pizca de bueno. Usted me dirá, no, pastor, pero es que yo nací en una familia cristiana. Eso no importa, igual. Usted no nace en un aeropuerto y por eso es avión. Eso va a significar que usted necesita conocer a Cristo. Y todos, absolutamente todos, llegamos al Evangelio por el propósito que Dios tiene con nosotros. No porque usted sea bueno, porque usted tenga la inteligencia, la sabiduría. No. Es Dios quien determina ese propósito. Y les decía en la pausa, para elegir bien debes conocer tu propósito en Cristo. Hay un pasaje hermoso que desde que lo leí, el Salmo 138:8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Es el propósito de Dios en mi vida.
no es mi propósito, es el propósito de Dios en mí. Entonces, cuando yo conozco cuál es mi propósito, yo voy a comenzar a tomar buenas decisiones. Y tome la decisión de enviarnos un mensaje en esta mañana a través del 0412-709-5302. Escríbanos, coméntenos, ¿qué cree usted? Si este tema le puede servir, le puede ayudar, si usted puede, a partir de hoy, comenzar a elegir de acuerdo a su propósito y no de acuerdo a sus necesidades. Vamos a ver algunos ejemplos. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 24 al 27, mire lo que pasó, lo que sucedió con Moisés. Dice la palabra en la versión Biblia de las Américas: por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Este es un pasaje hermoso que nos habla de nuestra identidad, de cómo Moisés toma decisiones. Pero ¿por qué Moisés prefirió el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto? Hay una razón de por qué él toma la decisión correcta. Y él toma la decisión correcta sencillamente porque él tomaba decisiones de acuerdo a su propósito. ¿Cuál era el propósito de Moisés? Ser, a través de Dios, ese emancipador, ese libertador del pueblo, a través de Dios. No me malentienda. El libertador del pueblo de Israel es Dios, pero utilizó a un hombre, a Moisés, le dio un llamado y lo usó de acuerdo a su propósito para sacar a su pueblo de Egipto. Ahora, ¿por qué Moisés decide seguir a Cristo, como lo escuchábamos en el himno anterior? ¿Por qué Moisés decide tomar los oprobios de Cristo antes que los tesoros de Egipto? Por una sola razón: porque Moisés conocía su propósito. Ahora sí me está entendiendo. Cuando nosotros no conocemos nuestro propósito, entonces tomamos malas decisiones. Tomamos decisiones de acuerdo a mis necesidades. Pastor, pero es que yo necesito tal cosa, por eso pedí un crédito al banco. Pastor, pero es que yo necesito que me amen, por eso me casé con tal persona. Pastor, pero es que yo necesito, yo no puedo dejar de tener relaciones sexuales, entonces por eso, porque necesito. Entonces eso, ¿qué me está diciendo usted? ¿Qué mensaje me está transmitiendo usted? Que usted toma decisiones de acuerdo a sus necesidades, no de acuerdo al propósito. Si usted tiene su propósito claro, si usted sabe a qué Dios le llamó, usted no va a tomar decisiones de acuerdo a las necesidades financieras, a las necesidades emocionales, a las necesidades de pareja, porque me siento solo, entonces necesito casarme, me estoy quemando, entonces necesito casarme. No tome decisiones de acuerdo a sus necesidades. No tome decisiones de acuerdo a su temperamento. Las decisiones se toman de acuerdo al propósito. Por eso Moisés entendió y rehusó llamarse hijo de Faraón, hijo de Faraón. ¿Por qué? Porque Moisés entendía o comprendió, llegó a comprender cuál era su propósito. Su propósito no estaba en Egipto, su propósito estaba en el desierto. Recordando una cita que leí ayer rápidamente en un libro, decía: Moisés pasó 40 años formándose en Egipto, después pasó 40 años desentrenándose de esa formación para llegar a entender que él no era nadie. Cuando él entendió que no era nadie, entonces Dios lo usó. Muchas oportunidades nosotros tenemos que entender que no es nuestra habilidad, no son nuestras actitudes, no es por lo que yo declare, no es por lo que yo decrete, es por el propósito de Dios en mi vida, es lo que Dios ha determinado hacer. Entonces, ¿cómo tomamos buenas decisiones, pastor? Porque no vamos a elegir de acuerdo a las necesidades. Yo no voy a hacer cualquier cosa de acuerdo a que porque necesito esto. No, yo lo voy a hacer y voy a tomar la decisión porque eso va a contribuir con mi propósito. Tal vez usted se preguntará y me dirá,
tiene todo el derecho de preguntarme: pastor, ¿y usted que predica esto, usted lo ha vivido? Sí, lo he tenido que vivir. He tenido que vivir y entender que tanto el ministerio como todo el trabajo que se hace en el Señor no es en vano, y que ese trabajo tiene que ser de acuerdo al propósito que Dios tiene con nosotros. Que he tenido que renunciar a muchas cosas, sí, y sigo renunciando a ellas. He tenido que renunciar a cosas muy importantes para mí, cosas que tal vez sean dolorosas, cosas que tal vez el pasado me traiga a mi presente y me recuerden y me haga sufrir, me haga llorar en muchas oportunidades, pero cada vez que ese pasado se regresa a decirme: ¿por qué no tomaste esa decisión?, yo tengo que hablarle y decirle que yo tomo mis decisiones no de acuerdo a mis emociones, sino de acuerdo al propósito. En otras palabras, mi propósito está por encima de mis emociones. Pastor, es duro, sí, pero es el único camino que me va a llevar a Cristo. Porque somos soldados, somos valientes, y hay que ser valiente para tomar las decisiones correctas. Pastor, yo quiero estar en dos aguas. No, en el Evangelio no se puede estar en dos aguas. O se cumple la voluntad de Dios o se cumple mi voluntad, pero no podemos estar divagando en dos aguas. En 1 Crónicas 28:4 dice: sin embargo, el Señor, Dios de Israel, me escogió de toda la casa de mi padre para ser rey de Israel para siempre, porque Él escogió a Judá para ser jefe, y de la casa de Judá y la casa de mi padre, y entre los hijos de mi padre, Él se agradó de mí para hacerme rey sobre todo Israel. Allí está hablando David. Y David conocía su propósito. Por eso David nunca se incomodó, nunca se inquietó cuando Saúl quería y siempre quiso asesinarlo, y Saúl siempre atentó contra David, pero David se mantuvo firme. David tomaba decisiones de acuerdo a su propósito. No tocaré al ungido de Jehová, decía David. ¿Por qué? Porque él entendió que si él forzaba su llegada al trono, eso lo haría él como humano. Pero ese no era el propósito de Dios. David en muchas oportunidades salió huyendo de Saúl, pero no porque fuese un cobarde. La Biblia demuestra que David era un hombre muy valiente, pero él huyó en muchas oportunidades porque él tomaba decisiones de acuerdo a su propósito, no de acuerdo a sus necesidades. Y la vez que tomó la decisión de acuerdo a su necesidad con Betsabé, cometió un grave pecado. Entonces David entendía que para tomar buenas decisiones debemos de hacerlo de acuerdo a nuestro propósito, no de acuerdo a nuestras necesidades. Vamos a ver otro personaje bíblico. Filipenses 3:8 nos habla del apóstol Pablo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Eso es Filipenses 3:8. Es Pablo también tomando decisiones correctas. Y Pablo tomaba decisiones correctas de acuerdo a su propósito. Muchas oportunidades Pablo tuvo que renunciar, y nosotros lo sabemos, tuvo que renunciar hasta su propia vida. Lo que él quería, lo que él anhelaba. Y él decía: todo eso lo tengo como basura por ganar el conocimiento, con tal de ganar a Cristo en mi vida, en mi corazón. Entonces, haciendo una síntesis, elegimos mal porque no elegimos de acuerdo a nuestro propósito, sino de acuerdo a nuestras necesidades. Dios eligió a Belén y no a Judea. Judea era la cuna del conocimiento en ese tiempo. Pero Dios no eligió a Judea. Dios eligió a Belén, la más pequeña de todas. La insignificante tierra de Belén la elige Dios. ¿Sabe qué dicen los ateos? ¿Sabe qué decía Christopher Hitchens, que ya murió, un ateo del siglo XXI? Christopher Hitchens decía: ¿cómo es posible que si existe un Dios, a ese Dios se le ocurriera enviar a un Salvador a una tierra tan insignificante como Belén? Bueno, lo que pasa es que Dios no piensa como pensamos nosotros.
Dios no elige de acuerdo a sus necesidades, Dios elige de acuerdo al propósito que tiene con cada uno de ustedes y conmigo. Entonces, si usted está haciendo lo que está haciendo, si usted lleva el ministerio que usted lleva, es porque Dios lo eligió de acuerdo al propósito que usted tenía que hacer, no de acuerdo a una necesidad. Una de las, y a los pastores y ministros que me escuchan, una de las grandes debilidades que tenemos en nuestras congregaciones es que elegimos líderes, elegimos personas a cumplir con el ministerio, a cumplir funciones de servicio, no por el propósito que ellos tienen, sino por su necesidad. Y cuando nosotros elegimos personas a ocupar algún cargo, porque necesitamos que alguien se ocupe de eso, estamos tomando una decisión incorrecta. No estamos tomando buenas decisiones. Debemos de colocar a nuestros hermanos en el servicio de acuerdo al propósito que ellos tienen, no de acuerdo a las necesidades, porque no hay quien lo dé, no hay quien dé el estudio, no hay quien atienda a los niños. No, coloquemos a las personas de acuerdo a su propósito, no de acuerdo a sus necesidades. Dios eligió a una virgen, no a una mujer experimentada. Tal vez, y especulando, la Biblia no lo dice, pero si Dios hubiese elegido una mujer experimentada, con 4 o 5 niños, tal vez esa mujer no se hubiera dedicado de la forma como se dedicó María a educar, a enseñar a nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo que nosotros, vuelvo y le repito, estoy especulando, pero María, por ser su único hijo, María en ese momento, después María tuvo otros hijos, pero por ser ese es su único hijo en ese momento, María se dedicó a cuidarlo, se dedicó a transmitirle esos valores que Dios había visto en ella para que enseñara y encaminara a nuestro Señor. Jesús, y escuche bien, Jesús eligió la cruz antes que un trono. ¿Pero por qué? Si al Señor Jesucristo en varias oportunidades le propusieron que fuera rey, los mismos discípulos, la misma gente le decía, ¿tu reino? Y Jesús le dijo, no, mi reino no es de este mundo. Yo no vine a establecer un reino en este mundo. Él prefirió la cruz antes que el trono. ¿Sabe por qué? Porque la cruz, aunque desagradable, aunque representaba la muerte, esa cruz iba a transmitir vida a miles y miles de personas que hoy en este tiempo adoramos a nuestro Señor Jesucristo. Era un momento desagradable, pero que iba a traer grandes beneficios a la humanidad. Por eso el Señor eligió de acuerdo a su propósito y eligió la cruz, no de acuerdo a su necesidad. Todo consiste en conocer tu propósito para poder elegir bien. ¿Cuál será el resultado de elegir bien entonces, pastor? Ya nos queda poco tiempo del programa, pero ¿cuál es entonces, pastor, el resultado de elegir bien? Bueno, tenemos que volver otra vez a Lucas. Le dije, en Apuntes Teológicos usted no puede mantener la Biblia cerrada. Usted tiene que mantener su Biblia abierta, un lápiz y papel allí, tomando notas, porque esta palabra o estas palabras que se le transmiten a través de este programa pueden ayudarle en los momentos de dificultad. Así que no cierre la Biblia en ningún momento cuando esté acá con nosotros en Apuntes Teológicos. En Lucas 6, del 12 al 19, leímos los primeros versículos, pero ya finalizando, el versículo 18 y 19, dice que el Señor Jesucristo, en esta versión Biblia de las Américas, se detuvo en un lugar llano y había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían ido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados. Y toda la multitud procuraba tocarle, porque de él salía un poder que a todos sanaba. ¿Cuál fue el resultado de tomar una buena decisión? Primero, la decisión que tomó el Señor de apartarse a orar. Eso era algo habitual en él. Segundo, la escogencia de sus 12 discípulos. Después de esa escogencia, la palabra nos enseña que había multitudes, habían personas que estaban esperando el favor de Dios, el favor de Jesucristo, la sanidad, que estaban esperando que el Señor descendiera para hacer milagros, y que toda la multitud
trataba de tocarle para sanarse, porque de él salía poder. Ahora, había una gran multitud que había ido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades. Y los que eran atormentados eran curados. Y toda la multitud procuraba tocarle. ¿Sabe qué nos dicen esos pasajes? Esos pasajes nos enseñan que después de tomar una buena decisión, lo que va a venir a su vida es el éxito por esa decisión tomada. Yo quiero que hagamos un ejercicio mental en los 4 minutos que nos quedan, que hagamos un pequeño ejercicio mental allí en su casa, en su carro, donde usted esté, y pensemos, ¿qué hubiese sucedido si el Señor no elige de acuerdo a su propósito, sino elige de acuerdo a sus necesidades? Hubiera elegido 12 hombres, tal vez, que podían ocupar esa necesidad del momento, que era atender a esa multitud. Pero luego, ¿qué? Luego, ¿qué hubiese pasado? Tal vez el Señor hubiera elegido 12 personas que venían caminando por allí y dijo, tú y tú, porque necesito protocolo, porque necesito ujieres, porque necesito que alguien atienda las mesas. No, pero el Señor no tomaba decisiones de acuerdo a la necesidad del momento, sino de acuerdo a su propósito. Y el Señor entendió que estos 12 hombres, que aunque también sabían atender las mesas, sabían ser sirvientes, estos 12 hombres iban, como dice la palabra en el libro de Hechos, iban a trastornar al mundo. Que gracias a estos 12 hombres que fueron elegidos de acuerdo a su propósito y no de acuerdo a su necesidad, el Evangelio de Jesucristo ha llegado a nuestras manos. Gracias a la elección correcta de nuestro Señor Jesucristo en la elección de estos 12 hombres, nosotros tenemos hoy la carta de Pedro, la carta de Juan, la carta de Santiago. Tenemos escritos en nuestras manos de estos hombres que fueron elegidos de acuerdo al propósito que ellos iban a cumplir a futuro, no de acuerdo al propósito de atender una multitud en el momento. Entonces, pastor, líder, hermano que me escuchas, no elijas a las personas que te apoyen en el ministerio por la necesidad del momento. Elige a las personas que te apoyen en el ministerio de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a lo que Dios ha determinado para ti. Jovencita, jovencito que decides casarte, no elijas a esa persona que va a estar contigo toda la vida de acuerdo a la necesidad del momento. Elígelo o elígela de acuerdo a tu propósito, porque va a ser un hombre o una mujer que te va a acompañar en el ministerio, porque va a ser un hombre o una mujer que te va a entender en el ministerio, porque va a ser un hombre o una mujer que va a saber que aunque ministres fuego, que aunque ministres poder del Espíritu Santo, también eres un ser humano que te vas a equivocar y que vas a fallar. Por eso, ya para cerrar nuestro programa en el día de hoy, tendrás éxito, ya que habrás elegido de acuerdo al propósito de Dios en tu vida y no de acuerdo a tus necesidades. No elijamos de acuerdo a las necesidades, elijamos de acuerdo a nuestro propósito. Bueno, muchísimas gracias, que el Señor les bendiga. Esto fue Apuntes Teológicos por la 92.1 FM. Recuerden que estamos los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía. Bendiciones.